buenas tardes. Te traigo otra cápsula de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 189 y estamos empezando el año con un tema muy interesante que es el de la obediencia. Entonces vamos para esto a ver el libro de Romanos en el capítulo 1 y vamos a leer del 5 al 6. Dice, y por quien recibimos la gracia, y el apostolado se está refiriendo a Jesucristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea que nosotros debemos obedecer, que tenemos que tener fe en Jesucristo. Y entonces dice aquí en el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Así es de que esto es por medio de la obediencia, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice aquí que somos llamados a ser de él, de Jesucristo. Y ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, porque desde ahí venimos arrastrando el pecado adámico. Dice, así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea que por él, por haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, ahora nosotros somos justificados. Y bueno, recordamos que esas son parte de la salvación. Recordemos que la salvación consta de 3 etapas. La primera es la redención, la segunda es la justificación, que fuimos justificados por él, ¿verdad? Ahora somos llamados justos. Y la tercera etapa es la glorificación, que todavía no la hemos experimentado. Esa va a ser después cuando venga el arrebato, pero eso es causa de otro tema, que en otra ocasión se los voy a dar. El arrebato de la iglesia, un tema muy interesante que prontamente vamos a ver. Ok. Vamos ahí mismo en Romanos 6, pero en el verso 16, y dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, o sea, para ser justificados? Entonces aquí nos está diciendo que si tú practicas un pecado, realmente tú crees que controlas ese pecado, pero no es cierto. A la verdad ese pecado te controla a ti. Luego entonces te vuelves esclavo del pecado. Por ejemplo, cualquier adicción que las personas practican, piensan ellos que pueden controlar esa adicción, el fumar, el tomar, el drogarse, etc. Y llévalo a cualquier ámbito. Entonces la gente piensa que puede controlar eso, pero a la verdad no es cierto. A la verdad te vuelves esclavo de lo que eres adicto, ¿sí? Por eso es que aquí nos está hablando acerca de eso. Si te sometes a algo y sin darte cuenta, tú te vuelves esclavo de eso. Entonces el Señor no quiere eso, quiere que obedezcas realmente lo que Él te está poniendo aquí, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, para que te mantengas libre de toda esclavitud en cualquier área de tu vida. Ok, ahí mismo en el libro de Romanos vamos al capítulo 11, versos del 29 al 32. Y dice así, porque irrevocables son los dones, o sea, los dones que te ha dado Dios los tienes desde que naciste, te han sido dados. El problema es que no sabes cuáles son y se pueden ir desarrollando conforme vas creciendo, vas descubriendo cuáles son tus dones y tus talentos, pero esos los tienes ya vienen en los genes. Entonces dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios se refiere a que cuando tú estás en una iglesia y recibes el llamado para servirle en algún área de la iglesia, ¿verdad? Ese es un llamamiento, ya sea para que dé su palabra, para que le dé la palabra a los niños, en fin, hay muchos ministerios dentro de una iglesia. Eso se refiere a ese llamado, ¿no? Entonces dice aquí verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, antes no obedecíamos los mandamientos, ni nos interesaba seguir su palabra,
ni sus estatutos, ni sus preceptos. Pero cuando recibes a Jesucristo y tu vida cambia, entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta todo lo que Él nos dejó para bien tuyo y mío. Entonces aquí dice, pero ahora, o sea, ahora que ya has recibido a Cristo en tu corazón, habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Nosotros ahorita en el Nuevo Testamento alcanzamos misericordia porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no fue obediente. Entonces dice que por eso, que por la desobediencia de ellos, porque se volvieron idólatras, buscaron otros dioses cuando Dios les daba todo. Entonces, por la desobediencia de ellos, nosotros ahora alcanzamos misericordia, por la gracia de Él, por el sacrificio de la cruz de la cruz del Calvario de Jesucristo, nosotros alcanzamos misericordia, porque ya fuimos redimidos. Entonces, mira qué interesante. En el 31 dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, la misericordia que ha sido concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, ahora por nosotros, ellos van a alcanzar misericordia, pero también porque crean en Jesús. Por eso hay muchos judíos mesiánicos que ya creen en Jesús. Creen que es el Mesías, ¿verdad? Los ortodoxos no, ellos siguen esperando a Elías. Pero los que ya creen, los judíos mesiánicos que creen que Jesucristo es el Mesías, ellos alcanzan misericordia, ¿verdad? Aquí está bien claro escrito. Seguimos en el libro de Romanos y vamos al capítulo número 16. El verso 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, cuando tú eres obediente a Dios se nota, la gente lo percibe. La gente dice, mira, es una buena cristiana porque sigue los mandamientos de Dios, porque veo que es una persona pues impecable. Por más que le quiero encontrar en qué peca no le hallo, ¿verdad? Porque se dan cuenta que tú ya cambiaste, que eres diferente. Entonces dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, dice el apóstol Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, el apóstol Pablo aquí te pide que tengas sabiduría para hacer el bien a las personas y no que te vayas por el lado del mal. Entonces espero que esta capsulita te haya traído revelación de lo que debemos de hacer, que lo que le agrada a Dios es la obediencia y no que seamos desobedientes, ¿verdad? Aunque sabemos que por el pecado adámico traemos intrínseco la semilla de maldad, por eso nos enseñan a ser buenos, por eso nos enseñan a portarnos bien, porque el mal ya lo traemos, ya lo sabemos hacer. Entonces, bueno, pues ahora te voy a llevar a hacer la oración para que recibas a Cristo en tu corazón y que se hace una sola vez. Te pido que cierres tus ojos y que con todo tu corazón la repitas. Y di, Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que sigas siendo la luz en mi camino y declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo consciente o inconscientemente. Y declaro también que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Y ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así dice su palabra. Amén y shalom.